Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bueno, esto está tapado porque estamos haciendo el pesebre, ¿sí? Para una sorpresa. Cuando tengamos el pesebre vamos a hacer el encendido de luces, estamos apenas decorando. Gracias a quienes lo están haciendo. Pronto, Dios mediante, tendremos el encendido de luces, los adornos, ya viene diciembre. Y el pesebre en 3 partes, una primera parte, segunda parte y la tercera parte. Pronto se lo mostramos si Dios quiere. Durante estos días vamos a escuchar un poquito lo que es los fieles difuntos. Ustedes han escuchado que alguien se muere y a veces uno se preocupa dónde está, a dónde va, a dónde se fue, estará en el cielo, no estará. Bueno, ¿dónde se habrá ido? El padre William está confesando en la parte de afuera si alguien quiere confesarse. Entonces, los fieles difuntos es una preocupación de todos. Nosotros los católicos sabemos, y hoy se lo voy a mostrar con la Biblia, que cuando alguien muere va a la presencia de Dios, que existe un juicio. Sabemos que si se portó más o menos bien, existe algo que se llama purgatorio. Si se portó malísimo, existe algo que se llama infierno. Y si se portó súper bien, existe algo que se llama cielo y existe algo que se llama santidad. ¿Usted cómo está portando? No lo diga. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Pero los protestantes enseñan que nosotros, si nos morimos, nos quedamos dormidos. Se acabó todo. Y que ya en el último día, cuando resuciten todos, entonces enseñan lo que se llama arrebatamiento. Los que están vivos, si son protestantes, Dios los va a arrebatar. Y si son católicos, se van a caer en la tierra. Ellos tienen una película en la mente mejor que las de acción. El arrebatamiento va a suceder cuando todos estemos reunidos, y para los protestantes. Y entonces Dios nos llame, los que eran cristianos protestantes, para el cielo se van. Los que no se quedan en la tierra. Y ahí es donde vamos a resucitar. No, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que los difuntos están en las manos de Dios. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. ¿Por qué los protestantes no saben la doctrina de lo que sucederá en el día del juicio más adelante de los muertos? Porque le quitaron sabiduría a la Biblia. Si usted es católico y tiene una Biblia protestante, no lo va a encontrar. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Escuchen cómo dice. Oigan. Las almas de los justos... A ver. ¿Las qué? Las almas. Nosotros tenemos cuerpo y tenemos alma. Se muere el cuerpo. ¿Qué queda? El alma. Las almas de los justos se refiere a los vivos o a los muertos. A los muertos. Las almas de los justos, de los fieles difuntos, de los que se portaron bien, de los que hicieron bien, oigan, paren la oreja, oiga el tambor. Están en las manos de Dios. ¿Dónde están las almas de los difuntos justos? ¿En las manos? Entonces es mentira lo que enseñan los protestantes, que cuando uno se muere, se acaba todo. Es mentira. Dice la Biblia que si nosotros somos justos, nos portamos bien, ¿a la mano de quién va nuestra alma? De Dios. Por eso es mentira también lo que dice la gente. Es que el muerto anda desandando. Es que ese es un ánima desandando. Aquí, mire, yo abro un paréntesis, ¿no? Yo estudiaba en el seminario y
uno de los temores más grandes que teníamos los seminaristas era ser encargado de llaves y ser encargados de luz del seminario. Porque el encargado de las llaves y el encargado de la luz eran los que se acostaban de último y se paraban de primero. Y si usted estaba durmiendo y llegaba verdura, llegaba comida al seminario a cualquier hora, usted tenía que pararse, abrir y ayudar a descargar. Y un día me tocó a mí y el que me entregó las llaves me dijo, mire, tenga cuidado, porque aquí en el seminario sale Rosmini. Rosmini. Sí, era un sacerdote, puso a echarme el cuento. Y había un pasillo así medio tenebroso. Y en la punta del pasillo allá, en la punta, eso eran como que unos 20 metros de distancia, en la punta allá del pasillo, allá aparece, se sienta a leer y está cuidando el seminario. Imagínese usted, yo estaba pelado y me entregan el encargo de las llaves. Pero a mí me enseñaron a ser valiente y que a uno los muertos no lo tienen que asustar. Los muertos, ¿qué le van a hacer a usted? Y yo me paré, duré 6 meses buscando a Romini y nunca lo encontré. Mentira, nunca lo vi. Esos que miraban los ruidos, las bullas, esto es una mentira. Por eso esas leyendas del Silbón, de la Llorona, de la Sayona, que yo lo vi, que yo no lo vi, mentira. Las almas de los fieles difuntos están en las manos. Si usted se está portando mal, puede ser que vea visiones y tenga sueños y vea cosas malas. ¿A quién le aparece la Sayona, la Llorona? A los borrachos, a los sinvergüenza. En medio de la borrachera miran una mujer que los deja medio tontos, dormidos y tirados. Es mentira. Eso, cierro el paréntesis, porque también está la gente que tiene sus creencias, que el ánima bendita, que el alma de yo no sé quién, que voy a rezarle a yo no sé quién, que agarran un vaso de agua y ahí se la pongo a todas las ánimas benditas. Eso está mal, eso no lo enseña la iglesia. Que vienen a tomar las ánimas benditas, que le voy a colocar comida el día de los muertos, le voy a colocar comida para que vengan a comer, agarra la comida y se la da a un pobre. Eso no es, y eso está mal. Y eso no lo enseña la Iglesia Católica. Usted puede hacer un altar, colocar una velita, colocar la imagen del difunto, hacer el Santo Rosario, puede ofrecer la Santa Misa, está bien. Pero de ahí a que le dé comida, el muerto no come. ¿Usted ha visto un muerto comer? Pero yo sí he visto muertos de hambre comiendo. Gente hambriada comiendo. Dele comida entonces a alguien que tenga mucha hambre. Dele comida, pero no se exagere. Bueno, de nuevo, Sabiduría capítulo 3, versículo 1. Las almas de los justos están en las manos de Dios. ¿Dónde están las almas de los justos? Oigan. Y ningún tormento los alcanzará. Ningún tormento los alcanzará. Hoy la segunda lectura, vamos a buscarla. Está tomada del libro de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y San Pablo nos dice que a veces cuando alguien se muere, nosotros los que quedamos vivos andamos tristes y andamos angustiados y no sabemos qué pasa con el difunto. Y como no sabemos que existe el cielo, que existe el purgatorio, que existe el infierno, andamos atormentados. Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. La primera de Tesalonicenses. San Pablo dice que cuando una persona muere, va a las manos de Dios. Hay un lugar para los difuntos. Entonces, hay otro problema. Cuando un familiar nuestro muere muy cercano, nosotros nos angustiamos. Nosotros nos desesperamos. Vivimos como los que viven sin esperanza. Vivimos angustiados. Y por eso pueden ver que hay muchas personas que entran en depre, no quieren comer, no quieren salir adelante. Porque todavía no han comprendido que las almas de los difuntos están en las manos de Dios. Miren cómo dice San Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Oído al tambor. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos. A ver, hay algo que estamos ignorando y es la suerte de los difuntos. ¿A dónde están los difuntos? ¿A dónde se fueron? ¿Qué están haciendo? Entonces los protestantes inventan que hay arrebatamiento, inventan que se murieron y ya se acabó todo. Y los católicos vivimos sin esperanza. ¿Qué pasa con los difuntos? Óiganlo con atención de la Biblia, escúchenlo. No quiero que ignoren lo que pasa con los difuntos. ¿Qué pasa con ellos?
para que no se aflijan como los que no tienen esperanza. Si usted no tiene esperanza en que hay una vida eterna, en que hay una salvación y que hay un Dios que lo puede salvar, ¿cómo va a andar? Afligido. Cuando usted ve a una persona que lleve un año llorando y sufriendo por el familiar difunto y no pueda salir de ese ahogo, de esa desesperación, de esa angustia, es porque no tiene todavía esperanza. Cuando ustedes y yo tenemos esperanza, sabemos que se murió el familiar, nos duele, nos preocupa, emprendemos viajes, vamos, nos encontramos con el féretro, nos angustia, nos toca duro, nos pega, lloramos, sufrimos, pero si tenemos esperanza decimos, se fue a las manos de Dios y Dios se encarga. La muerte de un familiar difunto no debe ser el motivo para nosotros de aflicción hasta el punto de no salir de la depresión, de la angustia, de la desesperación. Porque hay mucha gente que al morirse un familiar se le acaba todo. Se le viene el mundo abajo. No quiere comer, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. ¿Qué le pasa a esa persona? No tiene esperanza. Y la esperanza es la que nos dice a nosotros que los fieles difuntos están en las manos de Dios. Oigan, escuchen. Porque si creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, así también reunirá consigo a los que murieron unidos a Jesús. Sencillo. Si ustedes y yo creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios lo va a reunir a los que creyeron en Él, para tener vida eterna. Por eso San Juan 6:54 llega a decir, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive de vida eterna. Preocúpese si su familiar que se murió no comulgaba. Preocúpese si su familiar que murió no se confesó. Preocúpese si su familiar que murió no buscaba. Ahí sí preocúpese. Ahí sí preocúpese. Porque a veces en la vida el ser humano no le da chance de buscar a Dios. Y como no le da chance de buscar a Dios, muere. Y cuando muere, le entrega cuentas a Dios. Pero si en la vida rechazó a Dios, si en la vida le dio la espalda a Dios, si en la vida usted no hizo nada por él y esa persona se debió, ahí sí preocúpese. Pero si era una persona de iglesia, si era una persona creyente, si era una persona que comulgaba, no se sienta angustiado. Dice la Biblia, así como Jesucristo murió y resucitó, nuestros familiares difuntos que lo buscaron de todo corazón van a morir y van a resucitar. Por eso San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 llega a decir, Dios Todopoderoso nos tiene un edificio construido no por manos humanas. Y ese edificio está en el cielo. Eso significa tener esperanza. Cuando usted tiene esperanza, sabe que esa persona murió, sí. Que se fue de este mundo, sí. Que le va a doler, que le va a angustiar, sí. Pero como vivió con Cristo, para Cristo, usted tiene la esperanza y puede decir, Señor, te llevaste a mi familiar, creo en tu palabra que dice que tienes un edificio allá, que Dios lo tenga en su gloria. Eso se dice con fe. Si usted no lo cree, ¿para qué lo dice? ¿Para qué lo dice? Usted ha visto que la gente que tiene familiares malos tiene tanta fe que dice que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Que Dios lo saque, y tiene fe que Dios lo va a sacar de pena y lo va a llevar a descansar, aunque sea un mal portado, aunque sea un sinvergüenza, en eso cree. Y usted que sabe que su familiar está bien, que Dios lo tenga en su gloria descansando. Miren cómo lo dice 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 1. Escuchen. Sabemos que si esta tienda en que habitamos en la tierra... Sabemos que si esta tienda, nuestro cuerpo, en la que vivimos aquí en la tierra, ¿qué le pasa? Se destruye. Se muere. Estira la pata. Chao, cheo. Se murió. Sabemos que si nuestro cuerpo se destruye, ¿qué va a pasar? Tenemos otra casa. A ver,
Esa casa que usted tiene, que cuida, que protege, que limpia, que lava, que pinta, que todo hace por ella, esa casa se queda aquí. Usted se murió y no le fueron a echar la casa, ¿o sí? Nada. Ese carro, esa vieja que usted quiere, ese viejo que ama, esos hijos que tiene, ahí se quedan. Si esta tienda de campaña, nuestro cuerpo, se muere, sabemos que tenemos otra casa. Tenemos otra casa. Tenemos otra casa. Otra casa. ¿Dónde estará la otra casa? Léalo. Que es obra de Dios. Esa casa la hizo Dios. Oigan. Una morada eterna. Y es una casa para toda la vida. Para siempre, para la eternidad. Esa casa suya es por 20, 40, 50, 80, máximo 100 años. Ninguno creo que llegue a 100 años aquí. Pero por si acaso uno llega a 100, bueno, hasta los 110 pues. Esa casa se va a acabar. Pero la morada del cielo es eterna. Oigan. Una morada eterna en los cielos. ¿Dónde está la morada eterna? En los cielos. Entonces San Pablo nos dice que no debemos vivir sin esperanza. Las almas de los fieles difuntos están en las manos de Dios y ahí no los alcanzará ningún tormento. Ustedes y yo no debemos andar angustiados por la suerte de los difuntos. Debemos tener la esperanza de que ya fueron a entregarle cuentas a Dios. Ahora sí, se murió el familiar. Cuando se muere el familiar, vamos a ver. Nosotros en la iglesia sabemos que debemos orar por los fieles difuntos, ¿sí o no? Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan 5, 16. Dice que ustedes y yo debemos orar por las personas que hayan cometido pecados veniales, que no lleven a la muerte. Porque hay pecados que sí llevan a la muerte. Miren cómo lo dice San Juan, escuchen. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleve a la muerte. Si usted ve que su hermano en la vida cometió un pecado que no llevó a la muerte, dijo una mentira, por ejemplo. De repente tenía hambre, se robó algo para comer, pecado venial. Se puso bravo, lo regañó, le dijo una mala palabra, pecado venial. Si usted ve que alguien murió en pecado que no lleva a la muerte, ¿qué? Rece por él. ¿Qué hay que hacer por esa persona? ¿Qué hay que hacer por esa persona? Por eso nosotros rezamos por las ánimas del purgatorio. Por eso nosotros oramos por los fieles difuntos y tenemos inclusive un día de oración por los fieles difuntos. Rece por esa persona, oigan. Y Dios le dará la vida. Para que Dios le dé vida. Escuchen. Esto lo digo para los pecados que no llevan a la muerte. Ah, si era un buen portado, si era una persona buena, si era una persona que se murió, pero no tuvo la oportunidad de confesarse, no tuvo la oportunidad de arrepentirse, rece por esa persona porque pudo cometer un pecado que no lleva a la muerte. Escuchen. Hay un pecado que lleva a la muerte. Pero también hay un pecado que lleva a la muerte. Oigan. Por este no digo que recen. ¿Para qué van a rezar por ese? Toda injusticia es un pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pero el Hijo de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces la Biblia nos enseña que sí podemos orar por las personas que hayan cometido pecados veniales, llamamos en la iglesia, o que no llevan a la muerte. Pero por esos que nunca se acercaron a Dios, vivieron una vida de espaldas a Dios, rechazaron a Dios, nunca obedecieron. ¿Para qué? Si no querían ir para el cielo, ¿para qué lo mandamos para allá? Y entonces a fuerza llega la doña a decir que Dios saque de pena y lleve a descansar a mi hijo. ¿Y cómo lo mataron? Pues a mi hijo lo encontraron robando, padre, y vendiendo droga, y lo encontraron secuestrando, y era un vagabundo, un sinvergüenza, malísimo. Pero que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¿Qué cuenta que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar? Si era un mal portado, si era un sinvergüenza, ¿para dónde lo va a sacar? Dice San Juan, por esas personas ni oren.
Pero si era una persona que cometió un error, se levantaba, seguía adelante, buscaba a Dios, quería ir al cielo, pues por esa persona sí hay que orar. Luego, existe lo que se llama el purgatorio, Mateo 5:25. Cuando uno muere, nosotros en la iglesia creemos que existe el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Un lugar donde ustedes y yo vamos a llegar para purgar las penas, pagar los pecados, y de ahí podemos salir para encontrarnos con Dios. La Biblia dice purgatorio, no lo busque que no lo va a encontrar. La Biblia lo llama cárcel, lugar de purificar. Oigan, Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, mientras vas con él por el camino. Mientras que vas por el camino, ponte de acuerdo con tu adversario. Oigan, No sea que te entregue al juez, no sea que tu adversario te lleve al juez, y el juez al alguacil, el juez te lleve al policía o alguacil. Escuchen, y te metan en la cárcel. ¿dónde lo van a meter? En la cárcel. Esa cárcel la iglesia la llama purgatorio. Y los católicos lo llamamos purgatorio. ¿Por qué lo llamamos purgatorio? Porque es un lugar donde se paga por el pecado, donde se paga por el delito, donde se paga por las faltas, pero un día vamos a salir. Eso lo llamamos purgatorio. La Biblia no dice purgatorio, bueno, dígale cárcel pues. Y fíjese, te metan en la cárcel, mire lo que viene. Te aseguro que no saldrás de allí no vas a salir de ahí hasta que pagues el último céntimo. ¿Puede usted salir de esa cárcel algún día? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando pague el último céntimo. Ese pago del último céntimo es lo que la iglesia llama purificación, purgatorio, limpieza del alma, para un día irse a encontrar con Dios. Por eso, cuando un familiar muere, oramos siempre por las benditas ánimas del purgatorio. Y las benditas ánimas del purgatorio son las almas de los fieles cristianos que están en la cárcel purgando, purificando sus penas, que algún día van a salir. Y termino con los santos. Uno se muere, puede ser que tenga la condenación, puede ser que tenga la purificación o puede ser que tenga la santidad. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 nos muestra los santos, que sí le podemos orar a los santos. Eso que dicen, ¿dónde dice la Biblia que se puede orar a los santos? ¿Usted ha escuchado alguna vez que se puede hacer oración por los santos? ¿O no ha escuchado? ¿Dónde lo enseña la Biblia? En el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Oído al tambor y paren la oreja. Oigan. Entonces los 4 seres vivientes. Escuchen, presten atención aquí. Entonces los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. ¿Se pusieron de rodillas delante de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero? San Juan 1:29. Cuando Juan vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Delante de Jesucristo como Cordero se pusieron, oigan, teniendo cada uno en la mano un arpa y copas de oro llenas de perfumes. De nuevo, repítelo. Ajá. Teniendo cada un poquito más uno, atrás, un poquito más atrás. Se pusieron. Y los 24 ancianos. Los 24 ancianos, está hablando algo del cielo. Los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero. Se arrodillaron delante del Cordero. Escuchen. Teniendo cada uno en la mano. Cada uno en la mano tenía arpa. ¿Un qué? Un arpa. Un arpa. ¿Qué más tenían? Y copas de oro. ¿Qué más tenían? Llenas de perfume. ¿Copas de qué? De oro. ¿Y qué tenían las copas de oro? Perfume.
es que los católicos le rezan a los santos y los santos no pueden interceder ante Dios. Eso es mentira. Ya. Escuchen. ¿Saben qué tenían las copas de oro? Perfumes. Según la Biblia. ¿Y qué eran esos perfumes? Oigan. Las oraciones de los santos. ¿Qué eran los perfumes? Las oraciones de los santos. En la iglesia tenemos santos. ¿Y saben cuál es la misión de los santos en la iglesia? Llenar las copas de oro con perfumes, las oraciones que ellos hacen por nosotros. ¿Y saben a quién se las dan? Al Cordero de Dios, a Jesucristo. Por eso en la iglesia pedimos el auxilio, el socorro de los santos. ¿Puede un santo interceder por nosotros? Sí. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 5:8, que la oración de los santos son como perfumes que le agradan a Jesucristo. Y los protestantes dicen, los santos no existen, ellos no tienen santo. Ustedes buscan los protestantes santos, no hay santo. Dice la Biblia, sean santos como Dios es santo. Ellos no tienen santo, qué casualidad. ¿Por qué será? En la iglesia católica sí hay santo. ¿Y cuál es la misión de los santos? Llevar ante Dios las oraciones que oran, que piden por nosotros, que nosotros hacemos, y esas oraciones son perfumes ante la presencia de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña que los difuntos están en las manos de Dios. Sabiduría capítulo 3 versículo 1. Hoy la palabra de Dios nos enseña que existe un cielo y en el cielo están los santos. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Que existe un purgatorio y es el camino para antes de llegar al cielo, para purificarnos. En Mateo 5 25. Y también existe un lugar de castigo que se llama infierno y es para los malportados. La suerte de los difuntos están en las manos de Dios y cuando un familiar muere debemos colocarlo en las manos de Dios y que Dios se encargue. Por eso a Dios debemos buscarlo en vida, debemos buscarlo ahora. Ya después de muerto, está como el refrán que dice, después de ojo afuera, no vale Santa Lucía. Ya después que usted se murió, ya después que usted esté muriendo, no salga corriendo a decir, Padre, por favor, vaya a visitar a mi papá que está muriendo, vaya, por favor. Y yo llego a visitar al papá y ni lo conozco. Pero usted es de aquí de la parroquia, sí, pero ni lo vi en misa. Pero nunca se confesó. Y yo me rasco la cabeza y yo digo, pero y mira, y este enfermo yo, mucho gusto en saludarlo, yo no sé quién es usted, pero vengo a saludarlo. Padre, pero es que está muriendo ya. No busquen al sacerdote, no busquen a Dios de emergencia. ¿Para qué sirve eso? Padre, pero es que usted sabe que uno tiene fe. Usted sí tiene fe, pero este que está aquí enfermo ya casi de estirar la pata a punto de morir, ¿no tiene fe? Padre, pero es que si usted lo busca y está muriendo, usted no... Sí, yo lo visito, pero sepa que está mal. Porque ese sinvergüenza, si estuviera vivo, bueno y sano, ni siquiera quisiera al Padre. Y después que se murió, lo mataron por malportado, tiene que hacerle la exequia al Padre. Ay, Padre, qué grosero usted, no le hizo la exequia, no le hizo el funeral. Si ese muertico estuviera vivo, se para y se va para la casa, no le gusta la misa, no le gustan las cosas de Dios. No busquemos a Dios en el último instante de la vida. No busquemos a Dios ya cuando nos llegue la muerte. Busquémoslos en vida, busquémoslos ahora y portémonos bien, para que un día vayamos a gozar con todos los santos de su presencia. Que la palabra de Dios